Ana Bejarano hoy no está físicamente con nosotros en los Danieles o virtualmente, no sé cómo definir esa ausencia que desde luego nos da muy duro a todos, pero está de viaje y mandó grabada su columna sobre el general Zapateiro y lo que significa el carácter no deliberante de las fuerzas militares en la institucionalidad. Vamos a ver su columna. Hola Danis, hola a nuestros lectores. Por cuestiones de conexión y desconexión, hoy no puedo estar con ustedes, pero voy a leer mi columna que se llama El último Zapateiro. El comandante general del ejército, Eduardo Zapateiro, en respuesta a una crítica, atacó al candidato presidencial Gustavo Petro al recordarle un episodio polémico. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura. La acusación ocurrió en la mitad de un intercambio por Twitter en el que Petro señaló que algunos generales están en la nómina del clan. Parece que a Zapateiro le cayó el guante porque salió en defensa de la institución a rebatir al líder del pacto histórico. La grosera intervención en política del general resultó estremecedora porque la pregunta sobre la participación de los militares en el debate público es un asunto que toca las fibras más íntimas del tejido democrático. En Colombia, la Constitución lo prohíbe en el artículo 219, pero no siempre ha sido materia pacífica. En la Asamblea Nacional Constituyente, la ponencia inicialmente decía: la fuerza pública será deliberante con ocasión de las condiciones de prestación del servicio con arreglo a la ley. Sus miembros podrán siempre ejercer el derecho al sufragio. La propuesta buscaba reconocer la supuesta madurez política de nuestro régimen y la vocación democrática y civilista de las Fuerzas Armadas de Colombia. Aún así, la discusión del 91 concluyó lo contrario. A policías y militares se les prohíbe intervenir en política y votar. El constituyente Humberto de la Calle me explicó que en ese entonces se consideró que la disciplina castrense podría influir en la libertad individual en el momento del sufragio. Antonio Navarro también me contó que la historia de violencia política e instrumentalización de la fuerza pública en Colombia fue el precedente que inclinó la balanza en contra de la propuesta inicial. Por ejemplo, en la época de la violencia política, cuando el Partido Conservador usó a la policía como una Gestapo criolla. Ambos coincidieron en que en ese entonces la historia de apasionamiento político extremo, que incluso condujo a la redacción de una nueva constitución, hacía impensable que quienes detentaran las armas pudieran andar ondeando cualquier bandera diferente a la tricolor. Y es que en la teoría política se ha tratado en profundidad esta materia. Quienes ejercen el monopolio legítimo de la fuerza no pueden ocuparse de los asuntos propios de la deliberación política. Es muy peligroso. Las personas que tienen autorización para portar las armas, esas que son nuestras, cuentan con el aval para ejercer fuerza sobre los otros. No pueden profesar lealtad con persona, partido o ideología específica. Su lealtad debe estar indiscutiblemente con el Estado, con absoluta independencia de quien lo dirija. Cuando eso no ocurre, se adoquina más fácilmente el camino hacia los regímenes totalitarios. Se arriesga a la más sanguinaria arbitrariedad. Son muchísimos los ejemplos de militares en el mundo que por la vía de participar en política han terminado convertidos en dictadores. Muammar el-Gaddafi, militar y dictador libio por más de 4 décadas. Rafael Videla en Argentina, quien llamó a su régimen del terror el proceso de reorganización nacional, encabezado por la Junta Militar, y acribilló y desapareció a disidentes por casi 10 años. La deformación de la propuesta del comandante Hugo Chávez, quien inició su vida pública como oficial de carrera, también empezó por su cooptación de la institución militar y de esa manera auspició los vientos totalitarios que terminaron por sofocar la revolución bolivariana. Y por acá en Colombia nos comportamos como si esos riesgos no nos fueran ajenos, como si este no fuera uno de los momentos de mayor desinstitucionalización en la historia reciente del país. Por eso produce miedo Zapateiro. Asustan sus ataques contra el candidato más opcionado, como cuando le da por gritar locuras en televisión. Lo de Ajúa, en retrospectiva, ya no es gracioso, porque ahora parece más un canto de guerra, un llamado a que quienes detentan las armas se rebelen y repudien cualquier control institucional.
¿Qué distancia habrá entre la JUE y el golpe de Estado? Tal vez menos de lo que pensamos, especialmente cuando el abuso encuentra respaldo en el presidente de la República y en sus propias declaraciones para inmiscuirse en la campaña electoral. La intervención de Zapatero en política es lo más grave y alarmante que ha ocurrido en estos comicios, que no han estado precisamente marcados por su cordura. El expresidente Álvaro Uribe justificó y explicó la insólita declaración sobre pretexto de que el comandante del ejército tenía derecho a defender su honor. El honor de la fuerza pública depende enteramente de su sujeción a la Constitución y las leyes, de su defensa irrestricta del pacto social y de su estoicismo en el uso de la fuerza y de las armas. Lamentablemente, en eso muchos han fallado, como lo dijo Alberto Lleras en su inolvidable discurso del Teatro Patria. Los primeros damnificados con la deliberación de militares y policías son ellos mismos, pues el veneno de la política metido en los cuarteles termina dividiéndolos. El debido reconocimiento a los oficiales que dedican de manera honesta sus vidas a esta patriótica labor dista mucho de lo que hace Zapatero al arriesgar la neutralidad institucional de la fuerza pública. Es aterrador lo que pasó y nadie lo castigará, porque Duque se ha encargado de acabar con cualquier control y ha avalado este desastre. Dijo Zapatero, después de su exceso, que estaba tranquilo porque al irse dejaría muchísimo Zapatero, como si buscara conformar un partido político, un grupo de juventudes ideologizadas o una curiosa saga de ajúas. Esperemos que este sea el último Zapatero en la fuerza pública y que ella se colme de personas que entiendan el enorme poder que les confiamos para que actúen y hablen sin defraudar ese honor y esa responsabilidad. Esa es la columna. Les mando un abrazo, que tengan un buen domingo y un saludo a mis Danis. Muy importante columna de Ana y muy valiosa reflexión sobre lo que está pasando y sobre la necesidad de defender la institucionalidad, la Constitución de Colombia, por encima de cada coyuntura. La deliberación de los militares en ninguna circunstancia puede ser buena para la democracia, como tampoco puede ser buena para la democracia que se piense que en virtud de unos principios democráticos se puede irrespetar la decisión democrática de las mayorías. Eso es algo que, bueno, les cuento, ayer tuve una entrevista con una colega mexicana a la que respeto mucho, se llama Carmen Aristegui. Ella gentilmente me invitó a hacer una entrevista y cuando terminamos la entrevista hablamos de lo que había sido el fraude o lo que se presume fraude en la elección de Felipe Calderón como presidente de México, que se desconoció el resultado que aparentemente favorecía al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me decía Carmen algo que me parece que sirve como reflexión para nosotros, que mucha gente alegaba que como López Obrador no era favorable a lo que ellos consideraban la democracia y la estabilidad mexicana, que estaba bien que las autoridades electorales marcharan en contra de él. Y me dio un nombre magnífico que espero no tengamos que usar como título de ninguna columna. Me dijo, en esa época, aquí en México se hablaba del fraude patriótico. Entonces, vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta elección. Doctor del Río, ¿qué percepción tiene usted de este tema de la separación de los militares de la política y de lo que ha venido pasando en los últimos días? Le pido que lo piense, desde luego, como partidario que es del pacto histórico, pero sobre todo como jurista, sobre lo que esto significa desde el punto de vista de la institucionalidad. Daniel, es que esto no lo puedo decir como partidario de nada y le voy a explicar el por qué. El debate ni siquiera es aceptable hoy, porque esto no es para debatirse. Esto es para que exista alrededor del tema una unanimidad asfixiante de que esto es inaceptable constitucionalmente. Esas encuestas que estamos viendo de quién tiene la razón, por Dios, mire, tenemos un debate político en el que todos estamos participando.
Aquí no hay ninguno de esta mesa que tenga un deber constitucional de silencio o de obediencia. Por el contrario, desde nuestras propias orillas periodísticas, jurídicas, somos críticos del sistema partidario de algunas corrientes ideológicas. Lo decimos en público, lo decimos en privado, lo decimos en nuestras redes. Pero ninguno de nosotros tiene ni armas en el cinto, ni el monopolio de las armas para imponer esas ideas. De otra parte, tenemos el comandante de las fuerzas militares, quien es el jefe de una milicia propietaria del monopolio de las armas, que sale a intervenir en el debate político democrático. Y ese es el punto de diferencia. Su obligación doctrinal es la sumisión, no desde el punto de vista de la anulación del pensamiento ni de la anulación de conciencia, sino desde el punto de vista del régimen democrático al que pertenecen. Su misión constitucional, valiosísima, entre otras cosas, es precisamente acatar las órdenes de la Constitución, defender a la nación de injerencias externas y todo lo que constitucionalmente conocemos como su función. Pero lo que no se puede entonces es permitir, ni mínimamente hablando, que la milicia intermedie en el debate electoral. Precisamente por eso, porque tienen un factor diferencial complejísimo y grave, el monopolio de las armas. Eso que hizo el comandante Zapateiro no es otra cosa que un ruido de sables. Es la manifestación latente y palmaria de que no le agrada un proyecto ideológico específico y que él o sus descendientes desde el punto de vista de la pirámide jerárquica del ejército no aceptarán la llegada de una línea ideológica contraria. Y eso es peligrosísimo. Y más peligroso aún, que no exista unidad desde la institucionalidad, desde el establecimiento, desde la comunidad internacional para rechazar esa intromisión. El presidente de la República tenía inmediatamente el deber constitucional y moral de rechazar esa intervención, porque mañana puede ganar una línea ideológica contraria, pero dentro de 4 años vendrán otras líneas y entonces ¿será que el ejército no aceptará las líneas ideológicas que no le favorezcan? Como decían en Francia, primero fueron por los judíos, después fueron por los negros, después fueron por los franceses, mañana vendrán por nosotros. Todos podemos terminar tarde o temprano siendo víctimas de la intervención militar de un ejército descontento.